Muy buenas, en el vídeo de hoy vamos a explicar un poquito el tema del adelantamiento de Verstappen y a Hamilton, que bueno, ha sido tan polémico, ¿no? Pero bueno, la intención es descubrir un poquito la parte más técnica, ¿no? Incluso la parte un poco deportiva del asunto, para luego la parte más subjetiva, la que ya depende de la opinión de cada uno, pues puede ser un poquito más clara. Así que este vídeo, para hacerlo, digamos que más claro, pues al principio vamos a explicar cómo se debe trazar esta curva número 4 tan famosa, que bueno, para los que vieron el anterior vídeo pues ya más o menos lo sabrán, pero así hacemos un recordatorio. Luego vamos a ver cómo la trazaba Hamilton y por qué puede beneficiarte o puede que no, y luego vamos a ver por fin pues por qué Verstappen traza de esa manera la curva y por qué es sancionable o por qué no es sancionable. Así que bueno, empezando con la propia curva, pues tenemos aquí nuestra famosa curva número 4, en la que bueno, pues como digo, ya la explicamos en el anterior vídeo en el que explicamos cada una de las curvas del circuito, y ahí además decía que por esta zona los pilotos siempre se van largos, algo que hacen sin ningún tipo de contemplaciones, y efectivamente es lo que vimos que hace Hamilton una y otra vez. ¿Y por qué pasa eso? Pues básicamente tenemos que tener en cuenta tres características curiosas de esta curva. La primera, que este radio al principio es muy pequeño, es decir, hay que meter mucho giro de volante. Luego aquí tenemos un radio bastante más abierto, por lo tanto hay que meter menos giro de volante. Y luego además tenemos otra tercera parte de la curva, que es esta, en la que hace como una pequeña curvatura hacia adentro, ¿no? Es decir, no es completamente recta, sino que tiene una especie de forma así aquí al final, ¿no? Ves que es como un poco curvada así, lo exagera un poquito, pero más o menos. Entonces, ¿cómo se traza esta curva teniendo en cuenta esas tres características? Pues lo primero es que tenemos que atacar muy pronto el vértice, es decir, nosotros no buscamos el plano interior aquí en el centro, ni mucho menos, lo buscamos aquí, de tal forma que nosotros podemos redondear mucho la trazada, venimos por aquí, atacamos aquí y luego aquí podemos redondear mucho la trazada. Eso sí, en esta parte no aceleramos mucho, sino que vamos jugando un poquito con el acelerador, lo vamos dejando a muy bajo porcentaje, poco a poco vamos saliendo, para así poder hacer todo esto de una forma mucho más redonda. ¿Y por qué se ataca tan pronto? Porque tú podrías decir, bueno, pero pues la ataco más tarde, vale, pues entonces tendrías el vértice aquí. ¿Qué pasa si tienes el vértice aquí? Que para cuadrar tu trayectoria atacando aquí el vértice te tendrás que venir por aquí frenando muy largo y luego girar aquí, así. ¿Qué pasa? Que esto lo haces en línea recta, pero aquí has metido un giro de volante que el coche o no lo puede soportar o vas lentísimo, por lo tanto esa trazada no sería óptima, y bueno, y atacarla aquí de tarde pues no tendría ningún sentido, porque fíjate cómo tendrías que tener tu trazada, ¿no? Tendrías que meter un giro de volante brutal, por lo tanto perder muchísima velocidad. Por lo tanto, la manera óptima de trazarlo es redondear desde el principio atacando aquí, y para hacer eso la clave está en este tramo. ¿Cuál es la clave aquí? Que tienes que ir acelerando muy poquito a poco. Si aceleras más de la cuenta, lo que va a pasar es que te vengas largo. Y eso es lo que hacía Hamilton constantemente. ¿Por qué Hamilton hacía esto? ¿Por qué te puede beneficiar o por qué puede que no te beneficie? Pues en primer lugar tienes que tener en cuenta que el trazado este de Bahrein tiene un asfalto que tiene muchísimo agarre. Por el simple trazado, por cómo está hecho ese asfalto y demás, tiene muchísimo agarre. Por lo tanto, si esto tiene muchísimo agarre, la diferencia entre zona, digamos, de asfalto y zona que no es asfalto, o zona que no está hecha para ir por ahí, digamos así, pues es bastante mayor. Por lo tanto, si tú en vez de acelerar aquí, aceleras aquí, lo que va a pasar es que ganes velocidad mucho antes, ¿no? Evidentemente. Es decir, que en este punto, pues si has acelerado antes vas a tener más velocidad, lógicamente, si vienes de la misma velocidad, claro. Pero ¿qué pasa? Que a lo mejor esa velocidad puede que la pierdas luego aquí por salirte fuera, porque como las ruedas pierden agarre, puede que tiendan a deslizarse un poquito, puede que se te ensucien y por lo tanto todo este tramo también lo hagas ganando menos velocidad. Por lo tanto puede comprobarse o calcularse si realmente sacas un beneficio de irte largo porque has acelerado antes, o si realmente eso no te aporta ningún beneficio. ¿Qué pasa? Que eso realmente es un tema un poquito más profundo, porque ya os digo yo que si Hamilton hacía eso constantemente es porque estaba sacando ventaja de eso. Puede que en velocidad pura no lo saques, pero a lo mejor el hecho de tener una trazada más abierta en vez de una trazada más así hace que estresen menos los neumáticos, puedes que los sobrecalientes menos, puedes que incluso pues tengas menos estrés lateral y demás, pues se desgasten menos en definitiva. Y ya sabemos que esto fue una carrera puramente a ver quién era capaz de conservar mejor los neumáticos manteniendo un ritmo de carrera más o menos estable. Entonces Hamilton, que es un maestro en hacer eso, en gestionar carreras a largo plazo, pues si ha estado constantemente saliéndose fuera, no me extrañaría ni lo más mínimo que realmente fuese por eso. Entonces
Bueno, esto ya es una norma que se vino diciendo incluso antes de la carrera, de que no vamos a penalizar los coches que se salgan por aquí porque no se gana tiempo. Vale, puede que no ganes tiempo, pero a lo mejor sí que estás ganando en otras cosas, ¿no? Como en la gestión de la carrera. Y desde mi humilde punto de vista, pues tiene toda la pinta. Entonces, esto es una regla. Es decir, antes de la carrera, los pilotos con la FIA aclaran, ¿vamos a penalizar esto o no vamos a penalizarlo? De tal manera que cuando se apaga el semáforo y todos salen, ya todos saben si esto se puede utilizar o no se puede utilizar. Podríamos entrar a evaluar si es moralmente o éticamente correcto utilizarlo o no, sabiendo que no se va a penalizar. Pero bueno, eso ya pues sabemos que es un tema un poco más subjetivo, no es algo que la FIA puede entrar a evaluar, no puede sancionar a alguien porque ha hecho algo moralmente incorrecto, sabiendo que es legal, pues entonces eso es incorrecto. Desde mi punto de vista, ya digo, creo que deberían sancionarse siempre las salidas de pista, porque aunque no ganes tiempo como tal, puede que consigas un beneficio, como puede ser, por ejemplo, pues que una mala gestión, o sea, una mejor gestión de los neumáticos porque te desgastan menos. Entonces, sabiendo esto, ya podemos entrar a evaluar qué es lo que pasó con Verstappen y por qué en su caso sí que se penalizó. Tenemos que tener en cuenta la maniobra desde el principio, porque ya sabes cómo se toma esta curva, ¿no? Que te vienes por aquí, frenas, metes giro y volante, vas redondeando y haces así. ¿Qué pasó con Verstappen? Que Verstappen estaba por esta zona exterior, Hamilton estaba por esta zona interior, entonces Verstappen lo que hizo fue frenar más tarde. ¿Por qué? Porque ya estaba viendo venir que Hamilton iba a frenar bastante más tarde. Si Hamilton frena bastante más tarde, se va a venir largo en la entrada, pero tiene el interior ganado, entonces puede cubrir para que Verstappen no pueda pasar por ahí. Entonces Verstappen, para evitar eso, lo que hace es frenar más tarde para intentar atacar el vértice en el mismo punto. ¿Qué pasa si tú en vez de frenar aquí, frenas aquí? Pues tienes dos opciones. Una, meter giro de volante más tarde, por lo tanto en vez de girar aquí, girarías aquí. Lo que te va a pasar es que aquí pues tu trazada sea bastante más mala, o frenar en el mismo punto pero sabiendo que vas mucho más rápido, que es lo que le pasó a Verstappen. Por lo tanto gira en el mismo punto pero el coche no le gira, digamos, entonces tienes el coche en esta posición en vez de en esta posición. Por lo tanto, en vez de ir metiendo giro de volante, acelerador, poco a poco así, tienes que prácticamente no meter acelerador, girar mucho, y una vez que ya tienes el coche encarado ya puedes dar gas. ¿Qué pasa? Que en este punto entonces el coche se te muere y puedes intuir que Hamilton va a salir mucho más rápido, aunque vaya por el interior, y te va a ganar la posición en ese punto. Entonces, ¿qué pasa? Pues que Verstappen da gas muy pronto, se viene por aquí, pero va demasiado al límite, tiene que hacer un contravolante, que esto también se ha dicho mucho, no se ha ido queriendo, es que se le ha ido el coche y tal, sí, pero es verdad que aquí hace un contravolante y entonces se tiene que ir fuera. ¿Y por qué tiene que hacer un contravolante? Porque pierde el control. ¿Y por qué pierde el control? Pues lo explico con el famoso diagrama de aceleraciones, que bueno, esto pues para quien esté suscrito al canal pues ya lo conocerá más que de sobra, pero para quien no, pues lo explico así rápidamente. Esto es básicamente los límites del neumático. Estos son fuerzas longitudinales, estos son fuerzas laterales, de tal forma que cuando tú frenas, te vienes aquí, luego vas quitando freno y metiendo giro, te vienes por aquí, y luego vas quitando giro y metiendo acelerador, te vienes por aquí. De tal forma que si tú te sales de esto, vas a perder el control del coche, los neumáticos no van a funcionar, van a patinar, a bloquearse, lo que sea. Si tú frenas hasta aquí, pues estás fuera y has bloqueado. Tú puedes venir aquí, así, puedes hacer lo que tú quieras, que esto haría un piloto novato. Los de Fórmula 1 pues hacen esto, ¿no? Que para eso son pilotos de Fórmula 1. ¿Qué pasó con Verstappen? Pues que cuando iba por aquí, lo que estaba haciendo es meter muchísimo giro de volante, por lo tanto estaba aquí. Y durante todo el tramo se mantuvo aquí, durante todo este tramo. ¿Y qué pasó? Que veía que el coche se le moría, que se caía muchísimo a la velocidad, y lo que hace es, desde este punto, da gas. Entonces das gas y se te viene aquí. En este punto estás fuera del límite, pierdes el coche. ¿Y por qué se vio forzado a eso? Pues evidentemente pierdes el coche aquí porque aquí has dado gas muy pronto, porque aquí has tenido que meter mucho giro de volante, porque aquí entraste muy rápido, porque aquí frenaste muy tarde. ¿Y por qué frenaste tarde? El inicio de todo, porque querías terminar de ganarle la posición a Hamilton. Por lo tanto, un adelantamiento en curva empieza desde que ambos pilotos empiezan a frenar hasta que los dos salen de la curva. Tú no puedes decir, aquí Hamilton estaba el 100% del coche por detrás del coche de Verstappen. Sí, es verdad, pero bueno, esto es técnica pura de adelantamiento. De hecho, en Level Up Academy tenemos un curso de pilotaje deportivo, que ya os lo comento de paso, en el que hay una clase exclusiva de adelantamientos y otra para defensa de adelantamientos. Y ahí pues explicamos que cada uno pues puede tener pues una trazada u otra, que bueno, al final del vídeo os dejo un vídeo hablando de Level Up Academy, ¿vale? Para que sepáis lo que es, los cursos que hay y demás, pero bueno, básicamente pues ahí explicamos que tú puedes alargar la frenada por fuera, alargarla por dentro, sacrificar la entrada, sacrificar la salida, en fin, tienes un montón de jugadas diferentes para terminar ganando la posición, pero en ningún caso una jugada es salirte fuera del circuito. Entonces, si te has salido fuera del circuito
porque has sido demasiado fuerte aquí, porque fuiste demasiado fuerte aquí, porque fuiste demasiado fuerte aquí, porque aquí quisiste adelantar, entonces realmente tú tienes que contar si el adelantamiento ha sido legal desde aquí hasta aquí. Si tú te has salido en cualquier punto, ya sea aquí, aquí o aquí, ese adelantamiento se considera ilegal. Siempre, siempre, siempre. Es decir, aunque tú ya tengas aquí el coche entero por delante y el otro esté por aquí todavía, si tú aquí te vas largo, si te has ido largo, porque aquí estabas muy lejos, porque aquí adelantaste al 100%, realmente esa trazada o ese adelantamiento es ilegal. Entonces eso ni siquiera se habla con los pilotos, yo creo, porque es algo que todos saben realmente. Entonces, si tú de antemano has dicho, oye, aquí si te sales fuera no ganas ventaja porque no ganas velocidad, y todo el mundo ha acordado eso, y ahora quien quiera se puede salir, bueno, eso ya es cuestión de los propios comisarios y los propios pilotos, pero que tú te salgas aquí porque has sido demasiado fuerte aquí, porque fuiste muy abierto aquí, porque ibas demasiada velocidad aquí, porque frenaste más tarde para hacer el adelantamiento, como ves es una consecuencia constante. Por eso siempre se dice que un adelantamiento en curva es desde el principio hasta el final. Si te sales en algún punto, siempre va a ser porque intentaste adelantar de una manera que no se podía. En mi opinión, y viendo un poco las onboard, me da la sensación de que Verstappen es demasiado conservador, en el sentido de que intenta adelantar de una forma muy exagerada. Creo que, aún no frenando tan tarde, hubiese podido adelantar a Hamilton sin ningún problema, pero es verdad que lleva el coche demasiado al límite, por eso pierde el control aquí y por eso al final pues es sancionable. Entonces, como conclusión, en mi opinión, esto ya es un tema subjetivo, creo que siempre se deberían sancionar los límites de pista, porque si hay un piloto como por ejemplo Hamilton que se los está saltando constantemente, si tú al principio has dicho no se va a sancionar nada, no le puedes sancionar, aunque eso signifique que está conservando neumáticos, que no los está calentando tanto como los demás, etcétera. Aunque no haga la velocidad pura, si gana en eso, la gestión de la carrera le va a salir mucho más favorable. Entonces, en mi opinión, creo que eso siempre debería sancionarse, pero si cuando se apaga el semáforo y todos salen, eso está acordado que no se va a sancionar, luego no puedes sancionarlo. Pero una regla es esa y otra regla es la de que no puedes salirte de la pista haciendo un adelantamiento, sabiendo que hacer un adelantamiento en curva es desde que empieza la curva hasta el final. Si te sales en algún punto, ese adelantamiento es ilegal. Entonces, el error de comparar por ejemplo, la salida de pista de Verstappen, oye, tienes que sancionarlo si has sancionado a Hamilton, si no, no tienes por qué, porque son dos reglas completamente diferentes. Sí que tienen cierta relación, porque es verdad que los dos son en el mismo punto y, en fin, entiendo la polémica, pero son dos reglas completamente diferentes. Así que no caigamos en el error de decir, tienes que sancionar una o no puedes sancionar una porque no has sancionado la otra, porque son reglas completamente diferentes. Entonces, ahora, a partir de aquí ya podemos entrar en un tema subjetivo sobre si se debería sancionar una cosa, si sería sancionable otra, pero en mi opinión creo que las reglas estaban bastante claras desde el principio. Creo, en mi opinión, que las reglas no eran del todo correctas por el tema de Hamilton, pero las reglas estaban ahí y al fin y al cabo lo que hicieron los comisarios de la FIA pues fue aplicarlo. Me sorprendió, eso sí, que lo aplicasen tan rápido, pero con el tema de Verstappen quiero decir, pero bueno, al fin y al cabo pues aplicaron lo que había. Así que bueno, en función de esto pues ya os leeré encantados los comentarios sobre la opinión que tengáis, si os gustan estas reglas y no. Y nada, pues aquí al final como siempre os dejo un vídeo sobre Level Up Academy y nos vemos en el siguiente vídeo.